les traigo este nuevo dron que acaba de sacar la DJI, que es el DJI Flip, un dron que está diseñado para creadores de contenido o su gama de inicio, así que vamos a ver qué es lo que trae. Como ven, es un dron con una forma muy curiosa, parece como una nave de las guerras de las galaxias. Hay gente que dice que parece una bicicleta, a mí me parece como una nave de las guerras de las galaxias. Es un dron plegable que pesa tan solo 249 gramos. Es un dron con una cámara mejorada, a diferencia de su hermano menor NIO. Este es un dron con una cámara mejorada. Prácticamente tenemos la misma cámara que el DJI Mini 4. Así que vamos a probarlo. Bueno, antes de comenzar a contarles todas las novedades de este dron, quiero agradecer a mi amigo Delber y a su tienda Smart Drone, que aquí en Costa Rica es la tienda más grande y más surtida de todo lo que se trata de drones de DJI. Es un distribuidor oficial, así que si andan buscando un dron de DJI y quieren buena asesoría, taller de servicios, accesorios, pues ya saben, igual en la descripción les voy a dejar el link para que puedan contactar a la tienda y conseguir cualquier dron que se imaginen de DJI. DJI ha venido dominando, y creo que lo va a hacer por mucho tiempo, a no ser que pase algo muy extraordinario, el mundo de los drones. Tiene categorías desde los drones agrícolas, de industriales, topográficos, de todo. Y ahora ha comenzado a traernos los drones de creadores de contenido. Comenzó con el DJI NIO, que próximamente les voy a tener un video sobre ese dron, y ahora nos trae el DJI Flip. ¿Qué es lo que trae nuevo entonces ese dron? Como pudieron ver, es un dron pequeñito, plegable, con una forma muy interesante, ¿verdad? Con esas protecciones para las propelas. Para los que no saben, esas protecciones para las propelas están hechas para que el dron no sufra de si tiene algún impacto con algo. Así que es un dron ideal para los que comienzan en el mundo del dron, ¿verdad? Y quieren un dron pequeñito, fácil de usar, con una buena cámara, pues ese dron está muy recomendado. Igual, es un dron hecho para los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque es un dron que podemos llevar a cualquier lado, un dron muy práctico, un dron que inclusive, esto es algo muy interesante, no necesitamos ningún tipo de control para volarlo. Podemos volarlo simplemente con el dron, ¿verdad? Cuenta con los mismos modos de vuelo automáticos que tiene el DJI Neo, ¿verdad? Tiene el rocket, el espiral, el seguimiento. Ahorita vamos a mostrarle cómo me fue con el modo de seguimiento, que es el que más me interesa. Ok, hablando de los modos automáticos de inteligencia artificial que tiene este dron, que son ideales para los creadores de contenido, porque como les digo, es como contar con un asistente de cámara en el cual el dron solito nos va a grabar, no necesitamos tener el control en la mano, simplemente podemos manejarlo sin ningún tipo de accesorio y además con gestos. Pero a diferencia de su hermano menor, porque realmente el NIO ahora es el hermano menor, cuenta con sensor infrarrojo, ¿verdad? No tal vez tan avanzado como el de el Air 3S, pero bastante bueno. Este sensor nos permite inclusive evitar colisiones a baja luz o prácticamente en oscuridad. Como les digo, no tan avanzado como el del 3S, pero bastante bueno. Otra de las características principales que tiene este dron en comparación al hermano menor NIO es que tenemos que compararlo con porque es el que tenemos de referencia hasta el momento. Tiene 31 minutos de batería, ¿verdad? Lo que es bastante. Inclusive tiene mayor resistencia al viento. Este es un dron de grado 5. Este dron es muy similar a lo que vendría siendo el Mini 4, ¿verdad? Inclusive comparten la misma cámara, que es una de las mejoras que tiene este dron comparado con su hermano menor. Tenemos una cámara de
con un sensor de 1 1/3, ¿verdad? Que es la misma cámara que podemos encontrar en el Mini 4 y en la cámara de acción, la Osmo Action 5, ¿verdad? Esta cámara es súper buena, tenemos muchísima calidad en video. Les voy a mostrar esas tomas que pude hacer por ahí. No pude sacarle el máximo provecho porque las condiciones donde lo probé estaba haciendo bastante viento, entonces no quise forzar demasiado el dron, aunque vean la estabilidad se comportó a la altura. Esta toma no tiene ningún tipo de edición. Esta cámara puede grabar en 4K a 60 cuadros por segundo, lo que nos permite hacer cámaras lentas, muchísima calidad de video, y también tiene un modo de hacer slow motion a 120 cuadros por segundo. Lo que me parece, bueno, desde el punto de vista mío, les voy a decir, a mí como me gustan mucho los deportes, este es un dron perfecto para los que les gusta grabarse haciendo deporte. Llevo mi dron, es como tener un camarógrafo dedicado completamente, saco mi droncito, lo pongo a filmarme y perfecto. También es compatible con los micrófonos de DJI. Ya sabemos que podemos hacer esa unión, lo que nos va a permitir calidad de audio y calidad de video. Ok, como está diseñado para los creadores de contenido, es muy importante lo que es la fotografía. Este dron viene con una cámara de 12 megapíxeles y 48 megapíxeles. Puede tomar fotografías en formato RAW y JPG. Y también en el modo de video nos trae el formato desaturado o de D-Log, lo que nos permite poder colorear y tener un video de la mejor calidad. Ok, importante para los creadores de contenido, ¿este dron puede tomar video vertical? Pues sí, puede tomar video vertical, no inclina su cámara verticalmente, pero de forma nativa nos puede generar un video vertical con bastante buena calidad, lo que de una vez nos sale el video listo para publicar en historias de Instagram o en lo que queramos para redes sociales. Ok, aquí pusimos a prueba un poquito lo que es el modo de seguimiento, ¿verdad? Me fui a un lugar con muchos obstáculos, como pueden ver, y impresionado cómo el dron se comporta sumamente eficiente, reconoce por medio de inteligencia artificial a las personas. Este dron, eso sí es importante dejar claro, únicamente puede seguir a seres humanos, no puede seguir a vehículos o animales, simplemente por el momento puede seguir a seres humanos. El tracking o el seguimiento es increíble. Vean cómo me metía por todo lado, corría y el dron sin ningún problema me podía seguir. Bueno, ¿qué me pareció este dron? Bueno, la verdad es que me sorprendió. Es un dron perfecto para andar siempre, para crear contenido, sacarlo en cualquier momento. Al ser pequeño no es un dron que va a estar intimidando a la gente. Les recomiendo comprarlo con la versión con el control con pantalla porque es demasiado útil, demasiado rápido, y al tener el control lo puedo volar como un dron convencional. Es un dron que a pesar de ser pequeñito es bastante versátil, bastante poderoso, entonces me parece una muy buena opción para, como les digo, los creadores de contenido, los deportistas, los que necesitan estarse grabando o para tener mi primer dron. La cámara está excelente, de verdad me sorprendió la calidad tanto en foto como en video. Ok gente, esto era lo que les quería contar sobre este nuevo dron de DJI, el DJI Flip. Si les gusta este video y quieren que lo probemos más, porque ya vieron que donde estaba probando había demasiado viento y había muchos obstáculos, no pude hacer probar lo que son las espirales o el rocket o algunos otros efectos muy bonitos que trae el dron, pues me hacen un comentario o me dejan un like y yo les prometo hacer la segunda parte de este video de este dron y lo probamos más a fondo y podemos darles algunos consejos para poderlos utilizar mejor y sacarle más provecho. Bueno gente, muchas gracias por ver mi video y nos vemos. Chao.